En nombre de Diego de la Patria, se abre la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Tenemos cuenta? Sí, presidente. Se recibió una comunicación de la directora nacional subrogante del Instituto Nacional de Estadísticas, en que en respuesta a un oficio enviado por la Comisión, hace llegar una minuta técnica con la información solicitada vinculada a la evolución de las personas asalariadas del sector público, documento que se hizo llegar por correo electrónico a los miembros de la Comisión. Asimismo, se recibió una excusa del ministro de Economía, Fomento y Turismo, quien señala que no puede asistir a la sesión del día de hoy a la que fue invitado. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a los señores senadores que nos visitan, nos acompañan, a las autoridades. Tenemos a su secretaria de Hacienda, don Heidi Werner, de la Comisión de Mercado Financiero. Don Kevin Cowan está por ahí, está conectado vía Zoom, ahí está, bien. Mucho gusto, Kevin. Y sí, muy buenos días. Y tenemos también de la cooperativa de ahorro y crédito, ¿están acá también? Sí, por Zoom están ellos, ¿no es cierto? Perfecto. Ya. Tenemos un puro punto en la tabla. Quiero señalarles que el llamado bono de invierno eventualmente lo veremos con posterioridad durante la tarde si es que es despachado de la Comisión de Trabajo, ¿ya? Para que los miembros titulares y quienes nos acompañan, como el senador Edwards, no lo tengan presente en la tarde. Muy probablemente van a que sesionar de 15 a 16, de 14 a 15, no sé, ¿ya? Pero para que estemos advertidos, eso lo quiero señalar, en la medida que se despache el proyecto. En consecuencia, ahora vamos a proceder a conocer el proyecto sobre el del bono. Bueno, ahí vemos, ya, muy bien. Eso es lo bueno de tener al presidente del Senado en la comisión, porque tiene dos agendas. ¿Ya? El proyecto que fortalece resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras, el boletín 15.322-05, para esos efectos sería importante conocer el proyecto y posteriormente escuchar a quienes han pedido audiencia y ser oídos en este proyecto. Entonces, su secretario entiende que usted va a tener responsabilidad, el ministro de Economía se excusó en esta oportunidad, así que somos todos oídos. Bueno, buenos días a los senadores. Por su intermedio, presidente, entonces tenemos una presentación del proyecto de ley que busca fortalecer la resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras. Dentro de los antecedentes de este proyecto se encuentra que las crisis económicas y financieras que el país y el mundo han debido enfrentar en los últimos años, como por ejemplo el COVID y todo lo que ha seguido, han dejado manifiesto la relevancia de contar con un sistema financiero resiliente. Así, los sistemas financieros pueden y deben contribuir a atenuar los efectos económicos y sociales de las crisis. Las situaciones de crisis vividas en los últimos años han mostrado que existen espacios de mejora para apoyar el actuar de las autoridades del sector financiero y para que los agentes del mercado puedan adaptarse mejor a tales circunstancias. En dicho diagnóstico ha sido ratificado en evaluaciones internacionales efectuadas por el Fondo Monetario Internacional, y es compartido también por las principales entidades del sistema financiero nacional, como la Comisión del Mercado Financiero y el Banco Central. Adicionalmente nos acompaña de manera presencial el intendente Luis Figueroa, que está aquí a mi derecha, y el coordinador de mercados de capitales del Ministerio de Hacienda, Alejandro Puentes. ¿Cuáles son los aspectos que aborda el proyecto de ley? El proyecto de ley se organiza en torno a 6 ejes: las mejoras al mercado de operaciones de venta con pacto de recompra, que son los conocidos repos; la ampliación del acceso a los sistemas de pago y de gestión de liquidez del Banco Central con infraestructura de mercado financiero e intermediarios financieros no bancarios; el mejoramiento de la institucionalidad para las infraestructuras de mercado financiero;
perfeccionar aspectos aplicables a la legislación de cooperativas de ahorro y crédito, incorporar un procedimiento simplificado de obtención de rol único tributario para facilitar la internacionalización del peso chileno y otras modificaciones. Entonces, revisando cada uno de estos 6 ejes, respecto del primero, mejoras al mercado de operaciones de venta compacto de recompra. Las operaciones de venta compacto recompra, comúnmente conocidas como repos, permiten obtener liquidez en el corto plazo mediante la venta de un activo financiero o colateral con el compromiso de recompra del mismo plazo acotado, por lo general de menos de un año. Así, el dueño de un activo recibe un monto de dinero para cumplir con sus obligaciones que requieren liquidez y el acreedor de la deuda recibe un beneficio equivalente a la diferencia entre el precio de compra al inicio del contrato y el precio de venta final del contrato. Un mercado profundo de operaciones repo mejora los niveles de eficiencia y liquidez en los mercados financieros en general. En Chile se ha visto que los volúmenes de operaciones repo son acotados debido a que no hay claridad en la legislación de insolvencia respecto al tratamiento aplicable ante eventuales incumplimientos de alguna de las contrapartes en la operación. En ese sentido, lo que hace este proyecto de ley es modificar la ley 20.720 de insolvencia y reemprendimiento con el objeto de otorgar certeza jurídica a los contratos repo en estos casos. Respecto al segundo punto, que es ampliación de la capacidad de interoperación de los sistemas de pago y liquidez del Banco Central a entidades no bancarias de acuerdo a estándares internacionales. La denominada infraestructura de mercado financiero permiten el registro, la compensación, la liquidación de operaciones monetarias y financieras, fortaleciendo los mercados a los que se prestan servicios y desempeñando una función fundamental en el fomento de la estabilidad financiera. Sin embargo, si no se gestionan adecuadamente, pueden plantear riesgos importantes en el sistema financiero y ser una posible fuente de contagio, especialmente en periodos de alta tensión. En este proyecto de ley se modifica la ley 18.840, que es la orgánica constitucional del Banco Central, junto con otros cuerpos legales, con el fin de que las infraestructuras del mercado financiero e instituciones financieras no bancarias puedan acceder a las herramientas de pago y liquidez que ofrece el Banco Central. Además, se facilita la gestión de los sistemas de pago, como las cámaras de compensación de alto y bajo valor. Se facilita la participación de entidades no bancarias en la provisión de servicios de pago, ampliación del pago a minorista y la ley FinTech, que ya está aprobada. Se facilita la capacidad de acción del Banco Central en situaciones de estrés financiero. Aquí quisimos presentar un cuadro que resume esta ampliación de capacidad de interoperación de los sistemas de pago y liquidez del Banco Central a entidades no bancarias de acuerdo a estándares internacionales. Entonces, aquí tenemos las entidades de contraparte del Banco Central, las cámaras de compensación, los emisores y operadores de pago de tarjeta y las cooperativas de ahorro y crédito, que entiendo que es parte de las audiencias que se están pensando tener, ¿no es cierto?, esta comisión a propósito de este proyecto. Respecto a las facilidades de liquidez del Banco Central, lo que tenía el proyecto es, por un lado, acceso a las entidades contraparte del Banco Central y se sumaba a las cooperativas de ahorro y crédito. Lo pusimos en rojo con asterisco porque es el artículo 87 que fue rechazado en la Cámara, no así en la Comisión de Hacienda de la Cámara, pero sí en la sala. Y lo que significa esto es que se aplicaba a las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF que alcancen y mantengan permanentemente un patrimonio efectivo por sobre los 800.000 UF. La justificación tenía que ver con las entidades que concentran un riesgo sistémico, que son aquellas entidades que son contraparte del central, y las entidades de depósito que con este por sobre las 800.000 UF a propósito de la necesidad de liquidez, porque estamos hablando de un proyecto que fortalece el sistema financiero y por tanto por eso está ese límite, que además es el mismo límite que opera para las instituciones bancarias y donde tenemos a cooperativas de ahorro de crédito que están por sobre ese valor. Después está al lado derecho
otros aspectos que incorpora este proyecto de ley que tienen que ver con el sistema. ¿Van a reponer este artículo? Tenemos alguna, si al final de la presentación damos cuenta. Es una... Que termine la exposición y después hacemos las peticiones. Claro, y damos los argumentos también, senador. Los pros y los contras, ¿le parece? Porque además vamos a tener audiencias también que vamos a escuchar opiniones. Por supuesto. Además quiero entender el tema de fondo. Yo soy más lento que mis colegas, entonces no estoy en condiciones de pedir sumar o restar artículos cuando yo no logro entender el trasfondo del proyecto. Muchas gracias, senador. Por su intermedio, lo que quisimos poner en este cuadro resumen es para que quede claro qué es lo que se rechazó, porque también, como ustedes pueden ver en el lado derecho del cuadro, está el acceso a sistemas de pago que posee el Banco Central, donde se incorpora, ¿no es cierto?, en este acceso a todas las instituciones. Y en lo que respecta a las cooperativas de ahorro y crédito, aquí estamos hablando las que tienen por sobre 400.000 UF de patrimonio, y no solo en el caso del lado izquierdo, que eran por sobre las 800.000. Igual voy a explicar con mayor detalle en la parte más adelante de la presentación, pero entiendo que este es un tema que probablemente va a generar muchas inquietudes y que podemos resolverlas, ¿no es cierto?, con las preguntas, y también por eso me acompañan el coordinador de mercado de capitales y las vamos a volver a autoridades este cuadro del para CMF. entenderlo bien, porque una cosa son las facilidades de liquidez del Banco Central de Chile y otra cosa son el acceso al sistema de pago del Banco Central. Son dos cosas distintas. Sí, son dos cosas distintas, Ojalá por eso queremos ojalá que la mostrar... abordemos bien para entender. Sí, Ya. son dos cosas distintas, complementarias, alguien podría decir, que aplican en el caso de la liquidez para las cooperativas de ahorro y crédito de más de 800.000 UF de patrimonio versus las del lado derecho, que son los medios de pago o sistemas de pago que aplicarían a todas por sobre 400.000. No, Núñez, Entonces, esto enciende solo, pasiones. Sí, presidente, por en favor. el contexto de este esquema macro, que yo creo que ayuda un poco a entender la discusión. Yo me reuní con las dos corrientes de las cooperativas, les quiero decir, presidente. Pues dos miradas en las cooperativas. Los que están críticos a esta norma y tienen un argumento... ¿Cuál de todas las normas? ¿Las que de la facilidad de liquidez o las de acceso? Hay un grupo de cooperativas que estuvo de acuerdo con el rechazo que hizo la Cámara de Diputados, ¿ya? Y hay otro grupo que está en contra. Entonces hay dos miradas, pero yo quería preguntarles cuál es la ventaja para las cooperativas de acceder a este sistema de pagos del Banco Central. Yo parece que van a opinar sobre eso después, ¿no? Sí, pero yo... Pero justo el gobierno. Oye, a ver, ¿le puedo pedir un favor? Ya. Estoy tratando de conducir la comisión, ¿ya? Entonces yo quisiera escucharla a su secretaria, salvo que sea estrictamente necesario, y me incluyo, tratar de evitar las interrupciones para escucharla. Después de escuchar la intervención de la subsecretaria, tratará de tener un mínimo debate, pero juntamente con eso escuchar a continuación a quienes están esperando dar su opinión sobre el proyecto, y después que tengamos entre nosotros ese debate y le hagamos las preguntas correspondientes a la subsecretaria. No, si está excusado. No, nadie es culpable, si no hay que dar excusas, senador. Estamos... Sí, no, claro, si todos nos tentamos, porque está bien. Entonces subsecretaria Heidi. Sí, senador Núñez. Sí, no, es que mejor ponernos de acuerdo ahora. Yo me atrasé porque estaba con unos pescadores industriales que me agarraron ahí en la entrada, por eso me atrasé. Pero yo entiendo su esquema, presidente, estoy de acuerdo, pero le pediría que después que termine la subsecretaria, si uno tiene dudas de la presentación de la subsecretaria, podamos hacer preguntas. Antes de escuchar a los invitados, porque los invitados tienen opiniones con más convicción de los temas. Entonces, tener claro las consecuencias del proyecto del Ejecutivo en la mirada del Ejecutivo para mí es relevante. Perfecto. Eso. Fue lo que dije, que íbamos a tener un espacio para hacerle preguntas y a continuación escuchar a nuestros invitados, que seguramente tienen opiniones más formadas, como usted bien dice. Bien, subsecretaria Heidi Benner, vamos de nuevo. Ya, yo pretendía dejar más fácil las diferencias con este cuadro, pero si abre más dudas, bienvenido sea poder después aclarar esas preguntas. Respecto del punto 3, mejoramiento de institucionalidad para infraestructuras del mercado financiero, este tipo de infraestructuras son relevantes por los roles de articulación entre las instituciones financieras, información de transacciones y mitigación de riesgo, entre otros, como asimismo el de fomentar el mercado competitivo y eficiente, promoviendo la integración internacional. Según las definiciones internacionalmente aceptadas, actualmente existen varios tipos de IMF, que es infraestructura de mercado financiero, que sustentan el funcionamiento de los mercados capitales, el sistema financiero y la economía. Uno son los sistemas de pago, 2, el repositorio de transacciones, 3, las entidades contrapartes
central y sistemas de compensación y liquidaciones de valores, y 4, las entidades de depósito, custodia de valores. De entre ellos se han identificado espacios de mejora que se abordan en este proyecto de ley, y en particular se modifican las leyes 20.345 y 18.876 con el objeto de permitir a las empresas de depósito y valores y custodia de valores puedan realizar funciones de compensación, por ejemplo, depósito central de valores. De esta forma, el marco legal resultaría más convergente con prácticas internacionales y existirían ganancias de eficiencia. Se incorporan modificaciones a la ley 20.345 con el objeto de que la Comisión de Mercado Financiero pueda reconocer las entidades contrapartes central extranjeras. De esta forma se consigue reciprocidad respecto del reconocimiento que se debe conseguir de estas entidades contrapartes centrales en el exterior. El cuarto punto es perfeccionar aspectos aplicables a la legislación de las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito actualmente realizan actividades de intermediación financiera en segmentos de la población que normalmente no tienen acceso a la banca, cumpliendo un rol relevante de inclusión financiera. En la búsqueda de espacios de mejora se ha identificado que las cooperativas de ahorro y crédito tienen regímenes de supervisión diferenciados que han resultado en la aplicación de distintos criterios de supervisión, generando también problemas en la implementación de la regulación prudencial. En este sentido, el proyecto contemplaba modificaciones a la Ley General de Cooperativas que permitían una convergencia de modelos de supervisión aplicados a estas entidades, con el fin de fortalecer su gobierno corporativo y gestión de riesgos de crédito, entre otros, como asimismo acceder, bajo determinadas condiciones, a herramientas provistas por el Banco Central de Chile. La regulación de las cooperativas, al menos en lo que respecta a la supervisión integral, es lo que se rechazó en la Cámara. Incorporar un procedimiento simplificado de obtención del rol único tributario para facilitar la internacionalización del peso chileno. El Banco Central, desde el 2019, ha anunciado una serie de acciones que buscan avanzar en la internacionalización del peso chileno. Esto permitiría generar una mayor competitividad de los mercados financieros locales, contribuir a una mejor formación de precios asociados a determinadas operaciones, aumentar los niveles de liquidez y profundizar el mercado financiero chileno. Algunas de estas acciones incluyen la incorporación del peso chileno al sistema conocido como CLS, con el fin de reducir el riesgo contraparte de transacciones transfronterizas. La ejecución de tales operaciones transfronterizas en peso chileno generarán beneficios indicados y para poder tener estos beneficios es necesario modificar el código tributario para que los residentes obtengan un RUT por los eventuales impuestos que generen sus actividades. Y respecto de las otras modificaciones, los residentes tenemos todo un RUT. Sí. Otros espacios de mejora, el proyecto de ley contempla modificaciones que permitirán el retiro del poder liberatorio del circulante legal y actualización de la tipificación penal de conductas relacionadas con la falsificación de billetes. Se incorporan modificaciones que permiten mejorar las facultades de la CMF para suspender la transacción de valores en bolsa. Se incorporan modificaciones que fortalecen las facultades de la CMF en materia de liquidez de fondos mutuos. Perdón, un segundo. Respecto a los cambios... Es que esto no quiero volver, porque a diferencia del otro que es un tema, es nada más que una duda. Cuando se habla del retiro del poder liberatorio del circulante legal, ¿qué es lo que es? Yo puedo entender, hay dos formas de entenderlo. Uno es la capacidad de cambiar o retirar monedas, por ejemplo, billetes de no uso, o si no es que algunas cosas no se puedan pagar con circulante legal. Entonces no entiendo, para entenderlo bien en el proyecto. Yo leí el proyecto, pero no logré entender dónde está ese punto, digamos. Senador, por su intermedio, ¿le puede contestar el coordinador de Mercado de Capitales? Sí, pero... Es nada más que un punto chiquitito. De Alejandro Puente. Sí. Exacto. Sí, perdone que no lo tenía anotado, mandé a preguntar, porque eso no lo presenté en su oportunidad, Sí, coordinador. presidente, por su intermedio. No, es sencillo, es simplemente la posibilidad de retirar dinero en circulación y nada más, ¿no? Y eso no puede hacerlo sin ley, que eso en esa acepción
yo siempre puede hacerlo o necesita ley para eso. Sí, porque se establece las condiciones de ese retiro en la ley. Perdón, presidente, terminar. No me mire con esa cara, o sea, es simplemente capacidad de, por ejemplo, una moneda que ya es más caro hacerlo que el valor liberatorio, retirarlo, digamos, eso es lo que... Exacto. Y las condiciones para que ese dinero sea de alguna manera retirado y entregado su valor a las personas que lo están entregando. Ya, ok. Sí. Ya, continúo entonces. Aquí vamos a abordar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados y Diputadas. Senador Núñez. Gracias. No, es que quiero entender bien, aprovechar ahora, ¿por qué es relevante esto de fortalecer las facultades de la CMF en materia de liquidez de fondos mutuos? O sea, ¿cuál sería el problema ahí? ¿O el diagnóstico que hay del problema? ¿Le puedo? Él es Luis Figueroa, el intendente. Gracias por su intermedio, señor presidente. Es básicamente ampliar la posibilidad de normar que los fondos mutuos tengan un porcentaje líquido para poder pagar los rescates. Hoy día tenemos algún tipo de regulación, pero una regulación de un porcentaje determinado nomás de activos líquidos. O sea, por 30%, 40% lo podríamos tener. Claro, activos líquidos. Entonces esto... exactamente. Entonces, determinados tipos de fondos mutuos que tienen distintos usuarios van a tener distintas reglas de liquidez. Y eso lo podemos normar nosotros a través de esta norma. O sea, podemos hacer una norma un poco más sofisticada de liquidez para los fondos mutuos, que también está en consonancia con los mejores estándares internacionales, poder dar esa liquidez a los depositantes de fondos mutuos. Eso nos habilita para eso. Gracias. Ya, entonces respecto a los cambios introducidos por la Cámara de Diputados y Diputadas, bueno, hubo varios cambios en realidad que se hicieron en indicaciones en la Comisión de Hacienda que fortalecieron el proyecto, pero quisiera acá más bien detenerme a lo que ocurrió en la sala, que rechazó en particular las normas que se indican. El artículo 87 que habíamos hecho mención en el cuadro resumen, sobre fiscalización integral y permanente de la Comisión de Mercado Financiero respecto de las cooperativas de ahorro y crédito con patrimonio igual o superior a las 400.000 UF. La evaluación por parte del Banco Central de sus provisiones de capital y ponderación de riesgo, acceso a facilidades de financiamiento y refinanciamiento del Banco Central para las cooperativas de ahorro y crédito con patrimonio no inferior a 400.000 UF, así como otros servicios financieros que no impliquen financiamiento por parte de este, sujeto a que cumplan los demás requisitos que al efecto se establezca el banco en materia de solvencia, liquidez y otros riesgos financieros u operacionales. El artículo 2 transitorio sobre la entrada en vigencia de las normas de fiscalización integral, lo que hace que se elimine la coherencia con el punto anterior. La consecuencia de este rechazo de estos dos artículos sería la eliminación por coherencia de otros artículos como el 3 y 4 transitorio, además de algunas frases a lo largo del articulado. En relación al artículo 87, efectivamente hoy día las ventajas es que hoy día las cooperativas pueden acceder a las cámaras de compensación que actualmente lo hacen a través de los bancos. Con el proyecto lo que se buscaba era que este acceso al sistema de pago, que hoy día solo es si son parte de una cámara de compensación, lo pudiesen hacer de manera directa. Y con la eliminación del artículo 87, como hoy día ocurrió o como ocurrió en la sala, van a poder seguir haciéndolo, pero solo a través de una cámara de compensación. Respecto entonces del rechazo al artículo 87 sobre la supervisión integral de las cooperativas de ahorro y crédito por la CMF y el acceso al financiamiento del banco, y el segundo transitorio que mencionamos, el Ejecutivo mantiene la convicción de avanzar hacia una convergencia de los modelos de supervisión aplicados a las cooperativas de ahorro y crédito. Ello constituye una garantía indispensable para otorgarle acceso bajo determinadas condiciones a herramientas provistas por el Banco Central, como se propone en este proyecto de ley.
Es importante destacar que someterse a la fiscalización de la CMF no implica que las cooperativas de ahorro y crédito van a ser tratadas igual que los bancos. Por el contrario, en el inciso final del artículo 87 bis propuesto, se explicitaba que en el ejercicio de estas facultades, la CMF deberá considerar las particularidades y perfil de riesgo de dichas instituciones financieras no bancarias, debiendo dicho ejercicio ser compatible con las características fundamentales de las cooperativas a que se refiere el artículo primero. Respecto, además, en el primer trámite se introdujeron modificaciones significativas para resguardar de mejor manera que esta propuesta no sea disruptiva para el sector. Dentro de ellas se destaca la ampliación de los plazos de implementación de los nuevos requerimientos regulatorios aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito, junto con un mandato para que las entidades públicas cuyas funciones se traspasan mantengan un nivel de coordinación permanente durante la transición. Esto se refiere, ¿no es cierto?, que hoy día las cooperativas son reguladas por una división que es parte del Ministerio de Economía, y por eso la necesaria coordinación. También hubo modificaciones que permitieron precisar las facultades de la CMF en lo que corresponde bajo el marco legal aplicable a las cooperativas, que es el artículo 87 bis de la Ley de Cooperativas, como asimismo correcciones en los plazos aplicables a los informes que el Banco Central solicite a la CMF para la utilización de las determinadas herramientas. Finalmente se comprometió en la tramitación de esto en la Comisión de Hacienda de la Cámara una mesa de trabajo para analizar otras medidas legislativas respecto a las cooperativas de ahorro y crédito, la cual debiera establecerse en las próximas semanas. En consecuencia, como Ejecutivo, quisiéramos reponer esos artículos eliminados en la Cámara. En este proyecto de ley tiene como objetivo central fortalecer la resiliencia del sistema financiero y la entrega de facilidades de liquidez a las cooperativas de ahorro y crédito bajo condiciones mínimas patrimoniales y otras que aseguren su adecuada supervisión, no solo es de beneficio de las propias cooperativas, sino del sistema en conjunto y, por supuesto, de los beneficiarios de dichas entidades. Si el Senado decide rechazar estas propuestas, será necesario eliminar las demás disposiciones aplicables a las cooperativas para asegurar una correcta coherencia interna del proyecto. Además, se han destacado otros ajustes para precisar y mejorar el texto del proyecto que se incorporarán a través de indicaciones. Esos ajustes, por ejemplo, en algunas partes se hablaba de la superintendencia de banco e instituciones financieras en vez de CMF, pero son ese tipo de ajustes a los que nos referimos. Eso es, presidente, por su intermedio, y por supuesto quedamos atentos a todas las consultas. Bien. Muchas gracias, subsecretaria. Senador Núñez, por favor. Gracias, presidente. Sí, yo quería, en aras de poder tener la mirada del Ejecutivo, porque yo me reuní con los dos actores de cooperativas que tienen una mirada distinta, pero yo quiero entender bien la opinión del Ejecutivo, es que me expliquen cuál sería el beneficio que tiene para las cooperativas quedar incorporado al sistema de pagos del Banco Central de Chile. Y lo que yo entendí es que ustedes dicen que, es una pregunta que se relaciona, si es que lo que ustedes proponen, que es por coherencia, si se mantiene el rechazo de la Cámara de Diputados, era que también habían dos artículos más, creo que era el segundo y el tercero transitorio, que deberían ser rechazados. Entonces, ¿eso implicaría que se cierra esta posibilidad de acceso al sistema de pago? Me gustaría entender eso. Sí, senador Paloma. Gracias, presidente. Yo también tuve ocasión de estudiar bien el detalle, y esto además viene una discusión larga que tuvimos, ¿se acuerda el senador García de acordarse? Hace unos 10 años atrás, cuando se reguló el tema de las cooperativas, y básicamente también ver la contraparte, digamos, porque ahí se permite teóricamente acceder a un conjunto de beneficios, a un grupo de cooperativas, pero se les plantea exigencias completamente distintas. Las cooperativas, estamos hablando de las cooperativas, más de 400.000 UF que hay, su cliente no es un cliente bancario, es un cliente generalmente no bancarizado, son más pequeños, están menos sujetos a crédito en otras condiciones, y todos los antecedentes que yo pude ver, por eso es que es interesante ver cómo lo van a plantear las cooperativas. En varios de esos casos, por lo menos lo que ocurre es que cumpliendo los requerimientos que tienen los bancos, por ese criterio, quedan afuera, o las provisiones hacen imposible, digamos, poder generar actividades dentro de ese segmento. Entonces, a mí lo que me gusta es que haya
que haya competencia, digamos, para distintos sectores, no solamente, pues si todos son bancarizados, claro, es una lógica de los bancos, pero tiene que haber una realidad que es la que por lo menos yo veo en la región, digamos, y que precisamente esta exigencia lo hace quedar completamente fuera de poder seguir funcionando. Entonces parte para los elementos que ustedes puedan plantear ahora, en todo caso, también después ver a los invitados para que nos puedan plantear sus distintas visiones. Me única, antes que responda, el proyecto tiene varios ejes, ¿ya? Aquí se ha concentrado en el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿correcto? Que es un mundo diverso desde el punto de vista de los tamaños que tiene cada una y de la forma en que funcionan y operan. Hay algunas que son más robustas, otras menos robustas en materia de patrimonio. Y entiendo además, conversé ayer con el senador Núñez, ahora recién con el senador Coloma, que además efectivamente algunas mueven ciertos volúmenes importantes de recursos, pero en créditos muy pequeños, a un número muy grande de cooperados, ¿ya? En consecuencia, ya. Entonces hay un tema entonces, lo que yo quiero preguntarle ahora, porque esto es como una descripción, o si me pudiera aclarar, que al incorporar esto en el eje número 4, de perfeccionar aspectos aplicables a la legislación de cooperativas de ahorro y crédito, es para que las cooperativas puedan ser parte de estos procesos, ¿verdad?, de resiliencia, y que yo debo entender que hoy día no tienen acceso a eso. ¿Me explico, no? Mi pregunta es si hoy día, teniendo acceso, se les va a poner una norma que es más difícil o más exigente, por muy buenas razones, no estoy discutiendo todavía las razones, o se perfeccionan estos aspectos para que ellas puedan participar de estos procesos. ¿Me explico? ¿Se entiende? Eso es muy importante porque uno tiene que entender, entonces, mire, la realidad hoy día es esta, y con este proyecto van a poder tener, comillas, bajo ciertas condiciones, que está siendo, yo entiendo, cuestionadas, para así ponerlo, que presentan dudas. Dicen, mire, con estas condiciones tal vez ni pueda participar aunque me quieran incorporar, o tal vez no me sale, comillas, no sé si la palabra es, claro, más costo que beneficio hacerlo, porque me genera una cantidad de requisitos que no estoy en condiciones de cumplir, y para eso mejor sigo como estoy, que estoy fuera de este sistema. Entonces, para eso yo creo que tener una claridad más conceptual de qué se persigue en esta parte, en el famoso eje 4. ¿Ah? Eso es como para pedagógicamente entenderlo. Después podemos entrar a los bifes y ver que si hay que subir, bajar. Bueno, ya, usted me entendió perfectamente, senador Coloma. ¿Ah? Ya. Todos los bifes. Senador, por su intermedio voy a responder, pero le voy a pasar, si le parece, la palabra después en más detalle y no sé si el presidente, el consejero Kevin Cowen o Luis, que me acompaña, pueden contestar. Por supuesto, pero yo voy a hacer una para versión la idea más, de iluminarnos. Creo que el cuadro resumen, que a lo mejor fue menos resumen y más confuso, pero creo que sí ayuda a señalar que en lo que tiene que ver con la liquidez, cuando se rechaza el artículo 87, se deja sin esta posibilidad de acceso en términos de las cosas, que es lo que perderían, ¿no? Hoy día las cooperativas de ahorro y crédito de más de 800.000 UF no tienen acceso a este mecanismo de liquidez del Banco Central, pero lo podrían tener con el proyecto original que envió el Ejecutivo, y eso es importante no solo desde un punto de vista del sistema financiero, por supuesto, y de las propias cooperativas de más de 800.000 UF, sino de los ahorrantes y de los que tienen acceso a crédito ahí, porque le estamos al final del día fortaleciendo el sistema. Respecto del sistema de pago, ¿qué implicancias tiene el rechazo de la Cámara en relación al sistema de pago? En realidad, lo que tiene es una cosa muy técnica, que hoy día ellos acceden a través de esta Cámara de Compensación, pero con el proyecto podían acceder de manera más fácil, si uno quiere. Y ahí en realidad debería pasarle la palabra aquí al técnico, porque es una cosa muy específica, pero antes de eso me quería señalar respecto de si tienen requerimientos distintos en términos de supervisión. Y acá lo que se señala, en particular el artículo 87,
es que sí, van a ser supervisados por la CMF, pero a nosotros nos parece que eso, cuando tú tienes un patrimonio de más de 400.000 UF, lo que hace más bien es proteger al sistema. No es que sea una carga adicional necesariamente a las cooperativas, porque, como lo decía el artículo 87, no es el mismo estándar que se le aplica a los bancos. Es con estándar, por supuesto, acorde al patrimonio de cada una de las cooperativas. Y eso quizás también lo puede, con más detalle, explicar, no sé si Alejandro primero y después... Digamos usted a quién le damos la palabra. Alejandro. Sí, por favor. Y después la palabra a don Alejandro. Presidente, por su intermedio, presidente subrogante. Bien, como decía la subsecretaria, efectivamente esto es beneficioso para las cooperativas, sin lugar a dudas, sin implicar necesariamente cargas adicionales extraordinarias que de alguna manera cambien, que era la preocupación del senador Coloma, respecto a que efectivamente las cooperativas con este cambio podrían dejar de cumplir su función de intermediación y de llegar a segmentos de la población que los bancos no llegan. O sea, eso no va a cambiar en absoluto y por el contrario se protegería mejor los intereses de los depositantes. Entre otras cosas porque pasan a tener las cooperativas entre 400.000 y 800.000 UFs una supervisión integral de la CMF y por lo tanto va a estar más protegido en general el sistema, pero particularmente las personas que son de alguna manera aportantes a esta cooperativa. Y en el caso de las cooperativas de más 800.000 UF tienen acceso a liquidez de emergencia y de hecho una de las cosas que dejó patente la situación o la crisis producto del COVID, es decir, la necesidad de disponer de instrumentos para apoyar también a las cooperativas como se hizo con los bancos. En ese sentido lo que hay es una convergencia del tratamiento que se da a las cooperativas, al tratamiento que se da a los bancos, pero como decía la subsecretaria, considerando las características peculiares que tienen las cooperativas y la proporcionalidad en el tratamiento dependiendo precisamente de el riesgo diferente que implican para el sistema financiero las cooperativas. No sé si... Senador, vamos a dar una interrupción, una pregunta del senador Núñez y después... Mira, yo solo quería hacer un comentario. Yo sé que después vamos a escuchar a los actores, pero yo lo que quiero decir es que yo entiendo la lógica cuando el Ejecutivo nos plantea que mayor protección es un beneficio para los usuarios del sistema cooperativo. Por supuesto, más resguardados están sus ahorros. Ninguno de nosotros querría que en una crisis financiera o en una situación inesperada se dieran crisis como que se dio una cooperativa años atrás que implicó riesgo de pérdida de los ahorros. Pero esto no es mecánico, digamos. Aquí no hay una relación virtuosa bajo cualquier condición, porque la protección del sistema excesiva evidentemente excluye a actores más riesgosos. Y los actores más riesgosos son justamente los que el senador Coloma no entran a los bancos porque los bancos los consideran riesgosos. Entonces, aquí hay que lograr un cierto equilibrio, digamos. Entonces, yo lo que quiero decir es que en eso tengamos presente esa variable, porque si no, esto es solo poner reglas que nos den seguridad, que son necesarias, pero un elevado estándar de reglas genera exclusión de actores, por así decirlo, que el mercado cataloga de riesgosos, y son justamente los que no están bancarizados, que están muchas veces en regiones, y que son justamente a los cuales están llegando las cooperativas. Entonces, ahí es donde yo veo la discusión, solo para plantearla en positivo, digamos, no quiero ponerme en ninguno de los dos polos, pero porque ese es el temor que yo tengo, porque claro, los bancos son sólidos en Chile, sí, pero tenemos un conjunto de actores que están excluidos. Entre ellos, los más excluidos de los bancos son las pymes. ¿Ya? Y hay cooperativas que sí llegan a las pymes de ahorro y crédito. Y en esa misma lógica, ya que estamos preguntándole también cómo podría eventualmente, más allá de que se diga que pueden ser diferenciadas el tipo de revisión, pero cómo podría eventualmente influir también en las provisiones. Si eso tiene que ver con un elemento central, digamos, porque si hay un cambio de estatus no puede ser un cambio neutro, tiene un cambio para pasar a otro tipo de revisión y eso obviamente la lógica es eventualmente eso puede obligar a provisionar de otra manera distinta y esa provisión puede dejar fuera
de competencia precisamente un mundo, y eso comparto, para que vean que es algo bien poco ideológico, en un mundo donde se requiere una forma de ayudar por el monto de los préstamos. No estamos hablando de préstamos gigantescos, son préstamos que chicos, por los lugares que son muy regionales y son personas que llevan años, digamos, en esta lógica de pedir pequeñas cantidades que probablemente no pueden llenar todos los papeles que los bancos piden, eso a todos nos consta, digamos. Entonces, ahí es donde uno dice, oye, pero ¿será razonable, digamos, o al final puede ser el inicio del fin de una institucionalidad que sí tiene un bien, genera un efecto muy positivo en materia regional? No sé, subsecretaria, si usted quiere dar la palabra a don Luis, entiendo. Sí, al tiro, pero quería solo precisar que nosotros compartimos, y quiero dejarlo súper claro, compartimos la necesidad de fortalecer a las cooperativas de ahorro y crédito. Y acá lo que estamos regulando son por sobre 400.000 UF de patrimonio en un aspecto y por sobre 800.000. Y creemos que para poder protegerlas también es necesario este tipo de regulación. Y eso es lo que creo que Luis puede explicar con mayor detalle. Pero también hay otras que van a seguir en el estado actual siendo reguladas por el Ministerio de Economía y que son las que están por debajo de los 400.000 UF. Claro, y le damos la palabra a Luis, especialmente ojalá explicar bien los beneficios de entre las 400.000 a 800.000. Pues yo entiendo las que tienen más de 800.000 tienen otro estatus, eso lo entiendo. Sí. El estatus de entre 400 y 800 es que me cuesta entenderlo, porque aquí, ahí, por lo que veo yo, le están exigiendo mucho más, valga la redundancia, requisitos, y no están dándole los beneficios que tienen más de 800.000, que tienen que ver con otras formas de que... Don Luis, volvemos a oírlo después de haber estado varios otros proyectos también, sí. Como el FinTech. Muchas gracias. Yo creo que para partir, por supuesto me puede complementar el comisionado, yo creo que para partir hay que ver como esto en dos escalones. Lo primero es que las cooperativas tienen una supervisión cuando son bajo 400.000 UF de la división de asociación de cooperativas. Eso es, y en algún momento se determina que cuando sobrepasan las 400.000 UF pasan a la Comisión del Mercado Financiero. Entonces, lo primero es despejar un poco, porque hoy día ya nosotros supervisamos y regulamos las cooperativas sobre las 400.000 UF, pero nos queda un aspecto afuera. Nos queda el aspecto de gobierno corporativo en el cual lo tiene todavía la División de Asociación de Cooperativas. Entonces, este es como en realidad es corregir o aunar un tema que es correcto de supervisión, que es tener supervisión de un solo supervisor. Entonces, cuando pasa a las 400.000, nosotros lo que estamos diciendo es que la parte de gobierno corporativo que antes tenía el DAES va a entrar a la Comisión del Mercado Financiero. Otro hecho importante es que cuando sobrepasan las 400.000 UF, los depósitos de esos depositantes también tienen garantía estatal y por lo tanto también la Comisión del Mercado Financiero, su supervisión es coherente con esa garantía estatal. Entonces, una primera cosa que me gustaría despejar es que nosotros ya tenemos un porcentaje muy importante de la supervisión y regulación de las cooperativas, entre ellas ya las provisiones. O sea, ya las provisiones y aspectos prudencial ya están en la comisión. Eso no es que vayan a entrar a un régimen más duro. Hoy día ya están en la comisión y nosotros hacemos una diferencia de cómo se supervisan y se regulan esas provisiones en concordancia con que son cooperativas. Entonces, el aspecto que nos falta es el gobierno corporativo. Y es muy importante porque hoy día en la mayoría de las crisis, en la mayoría de los problemas que hay, se ha detectado que a veces hay problemas en el gobierno corporativo, en cómo se organizan las instituciones, tanto bancos como cooperativas. Entonces, cuando entran a 400.000 UF, las de hoy día, que son 7 cooperativas, tienen la supervisión dual, tienen gobierno corporativo por el DAES y el resto, toda la supervisión prudencial por la comisión. Lo que pasaría con este proyecto es que este delta, ¿cierto? Esto que falta, que es el gobierno corporativo, pasaría a la Comisión del Mercado Financiero en concordancia con que son cooperativas, etcétera. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Este es un proyecto de resiliencia financiera, eventualmente que vamos a tener una supervisión unificada y vamos a poder también desde la comisión poder observar aspectos, no solamente en el aspecto prudencial de provisiones, que hoy día las tienen, el capital, que hoy día la mayoría de las cooperativas tienen un buen monto de capital, no es un problema ese, y por lo tanto lo que nos falta es el gobierno corporativo, observar cómo se organizan, cómo se eligen, etcétera. Ese es el aspecto, no es que pasen totalmente a un régimen de supervisión más dura. Entonces, el primer escalón que hace este proyecto es simplemente nivelar el nivel de supervisión a un solo supervisor y tiene los resguardos. La transición desde el DAES a la comisión está resguardada por el proyecto,
La condición de cooperativa también está resguardada por el proyecto y, como les vuelvo a reiterar, esto no es que pasen a un mundo distinto. Hoy día ya regulamos gran parte de todo el esquema que tienen las cooperativas y, por supuesto, se respeta la condición de cooperativa. Entonces, ese es el primer punto. ¿Qué pasa con esto? Gobierno corporativo, entra a la CMF y cambian esa regla. En el segundo escalón, cuando superan las 800.000 UF, esta es una parte más que tiene que ver con el Banco Central. El Banco Central hace un diagnóstico, por supuesto, cuando ellos vengan pueden hacer su propia respuesta, pero es para explicar en términos introductorios. ¿El Banco Central está informado de esta modificación, me imagino? Sí, por supuesto, ya, estamos okay. totalmente de acuerdo con ello. Ellos, a partir de un diagnóstico en el cual también este proyecto es de resiliencia financiera, hay ciertas instituciones, no solo los bancos, que requieren otras facilidades. ¿Por qué? Porque cuando hay turbulencia financiera, eventualmente puede haber o un préstamo de emergencia o tienen otro tipo de ayudas porque son de impacto en la estabilidad financiera. Hoy solo los bancos tienen acceso a esas facilidades de liquidez que hablaba la subsecretaria. Entonces se estima que a partir de un cierto umbral, ciertas cooperativas podrían tener ese impacto sistémico. Pero, obviamente, el Banco Central, para dar acceso a estas facilidades, requiere también de un estándar que tiene distinto, ¿cierto? Tiene que tener una supervisión y unas reglas que correspondan más al término de riesgo, más bien más específico en términos de riesgo que él va a definir en una norma. Y por lo tanto, lo que está resguardando es que, además de las entidades de contraparte central, que son infraestructuras que también ayudan a mitigar riesgos en la economía, le está dando estas facilidades, determina que a cooperativas sobre 800.000 UF, más estas otras condiciones, también le daría acceso a esta liquidez de emergencia. Y por el lado de pagos, lo que tienen en general los bancos es acceso a un sistema que llamamos de alto valor. El LBTR, liquidación bruta en tiempo real. Si es que pasan las 800.000 UF y acceden a este sistema de liquidez, podrían tener acceso a esta liquidez, a estas cuentas de alto valor, que son como se pagan los bancos, entrarían también las cooperativas. Ese es como sobre sus 800. Pero el proyecto mantiene, igual, independiente del monto, el acceso que tienen también las cooperativas y otros participantes en el sistema de pago, cuando se compensan los pagos de bajo valor, pueden tener esa compensación en cuentas del Banco Central. Entonces el proyecto también provee para los participantes del sistema de pago este acceso a las liquidaciones de esos netos en el sistema del Banco Central. Entonces hay como dos, yo diría como dos estados, sobre 400.000 y sobre 800.000. No sé si a lo mejor, perdón, si Kevin, a lo mejor el comisionado quiere complementar alguna... O sea, quiero saber si... Bueno, veo la presentación, pero si nos está escuchando Kevin Cowan, si quiere agregar algo, ya le doy la palabra. Si lo hace, bienvenido, y si no lo hace, que yo quisiera escuchar a las cooperativas que están esperando tener su oportunidad, que creo que sus intervenciones nos van a dar muchas luces respecto a dónde están los temas que les preocupan, ¿no? Y que seguramente tienen una interpretación ligeramente distinta al de la autoridad, ¿no? Podría ocurrir eso, ¿no? Ya. Kevin, ¿quiere intervenir o...? Muy breve, presidente. Yo creo que solo hacer un énfasis con lo que comentó Luis Figueroa. Yo creo que efectivamente la preocupación acá es compartida. Lo que se está buscando es darle resiliencia a las cooperativas en función de efectivamente cuántos depositantes, cuántas personas tienen confiadas en las cooperativas sus ahorros. Por eso este escalón de 400.000 UF y después un escalón de 800.000 UF. Conforme la cooperativa se hace más grande, conforme tenga más socios y más depósitos, se va subiendo el estándar. Primero un estándar de provisiones, capital, que como dice Luis Figueroa ya está, se le estaría agregando en este proyecto de ley algunos temas de gobernanza, y sobre 800.000 la mayor resiliencia que viene de poder acceder eventualmente a facilidades que al Banco Central, individuales a una cooperativa específica o generales como las que se hicieron alrededor de la pandemia, el COVID, donde se abrieron líneas de financiamiento en las cuales las cooperativas no pudieron participar porque efectivamente no tienen acceso a la facilidad del Banco Central. Entonces el objetivo ahí es efectivamente darle resiliencia para resguardar efectivamente los depósitos de una serie de personas que tienen sus principales fuentes de ahorro en las cooperativas, especialmente, como usted mismo mencionó, en regiones. Yo creo que ese es el punto principal que quería dejar instalado, señor presidente, por su intermedio, y
después también disponible a volver a intervenir después de la presentación de la cooperativa y, por cierto, participar también si nos invitan como CMF en una discusión posterior. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Kevin. Bien, a continuación quisiera darle la palabra a las dos organizaciones de cooperativas que nos están acompañando para conocer su visión sobre el proyecto. En primer lugar, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorrocop Limitada está la gerente general, señora María Elena Tapia, entiendo el gerente general de cooperativa, el señor Nelson Jofré, y el gerente general de cooperativa Capual, señor Giampiero Piazza, que entiendo quién va a exponer. ¿Correcto? Así es. Muchas gracias, presidente. Bienvenido. Muchas gracias por su intermedio, ¿cierto? Saludar a todos los parlamentarios presentes. Como usted ya lo mencionó, ¿cierto? En esta oportunidad me acompañan, ¿cierto? María Elena Tapia como gerente general de Ahorrocop y el señor Nelson Jofré, ¿cierto? Gerente general de la cooperativa Orioncop. Si me permiten un segundo. En primer lugar, ¿cierto? Queremos agradecer la posibilidad de poder exponer nuestro punto de vista respecto a las amenazas que el proyecto de ley representa para las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? ¿Cierto? Para iniciar, ¿cierto? Queremos dar un breve contexto de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿cierto? Señalando que ellas cumplen un rol fundamental, ¿cierto?, de inclusión financiera para los sectores más vulnerables, ¿cierto?, marginados y discriminados por la banca tradicional y las empresas financieras, ¿cierto?, representados por los segmentos C3, D y L, ¿cierto?, que equivalen al 75% de nuestra población de más bajos ingresos. Y también, ¿cierto?, nosotros atendemos lo que son las micro y pequeñas empresas, ¿no? Las cooperativas de ahorro y créditos, ¿cierto?, proporcionan servicios financieros inclusivos, generan espacios de desarrollo a sus socios a través de la educación financiera y el apoyo de las actividades sociales que van en directo beneficio de sus asociados, ¿cierto?, los que aspiran a satisfacer sus necesidades básicas, que es básicamente el legítimo derecho, ¿cierto?, de todo ser humano, como por ejemplo, ¿cierto?, financiamos aspectos relativos a la educación de los hijos, ¿cierto?, para tener mejores expectativas de vida, ¿cierto?, acceder a la vivienda más digna, ¿cierto?, y también cubrir algunas necesidades de salud. Asimismo, ¿cierto?, fomentan el desarrollo productivo local a través del financiamiento a la micro y pequeña empresa, ¿cierto?, pequeños agricultores y entre otros, ¿cierto? Todos ellos, ¿cierto?, son socios de menores ingresos que buscan financiamiento para sus necesidades, como mencionaba, muchas veces básicas, para iniciar, ¿cierto?, o mantener pequeños emprendimientos como fuente principal de ingresos o para complementar otros ingresos, ¿cierto?, obtener recursos financieros cuando la banca no los atiende, ¿cierto? Somos también una alternativa simple, sencilla y cercana para administrar sus ahorros, muchas veces de baja cuantía, pero muy significativos para ellos, ¿cierto? Somos asociaciones que tenemos por objeto mejorar las condiciones de vida de nuestros socios de acuerdo con el principio de ayuda mutua y quienes se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales comunes por medio, ¿cierto?, de una institución de propiedad conjunta y mediante la gestión democrática de sus recursos. A diferencia de la banca, las cooperativas de ahorro y crédito tienen un marcado compromiso con el desarrollo local y la descentralización a nivel regional. Simplemente mencionar que parte importante de las colocaciones de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿cierto?, estamos hablando del 63%, y de sus sucursales, 79%, se concentran fuera de la región metropolitana, a diferencia de lo que hoy día ocurre con los bancos, que registran tan solo el 25% de sus colocaciones y el 55% de sus sucursales en regiones, ¿cierto? Esto hace que las cooperativas de ahorro y crédito lleguen a localidades donde no penetra la banca tradicional. Y ya sea por volumen, ¿cierto?, por el perfil de los socios o también por la rentabilidad del negocio. Ante la reposición, ¿cierto?, de los artículos rechazados en la Cámara de Diputados, identificamos, ¿cierto?, las siguientes amenazas para las cooperativas de ahorro y crédito. En primer lugar, ¿cierto?, la fiscalización integral
de la CMF, ¿cierto? Todas, como ya se ha mencionado, las cooperativas de ahorro y crédito con patrimonio igual o superior a las 400.000 UF quedarían sometidas exclusivamente a la fiscalización integral y permanente de la CMF. ¿Ya? Actualmente, la CMF supervisa la actividad financiera y económica de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿cierto? En el proyecto de ley, ¿cierto? Adicionalmente asumiría atribuciones en materia societaria y de los aspectos cooperativos de estas entidades, funciones que actualmente están radicadas en el Ministerio de Economía a través del DAES, ¿cierto? El proyecto de ley, ¿cierto?, entrega todas las facultades de la Ley General de Banco a la CMF para supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito, igual que respecto de una empresa bancaria. Podrá, por ejemplo, impartir normas sobre el cumplimiento de estándares adecuados en materias de gobernanza, en la estructura organizacional, políticas de gestión, evaluación de riesgo, sistema de administración y control, entre otros. Hay que dejar claro aquí que la estructura jurídica de las cooperativas no tiene relación alguna con la estructura jurídica de un banco. La propiedad de una cooperativa, ¿cierto?, se encuentra distribuida literalmente entre todos los socios de las cooperativas, sean estos 1.000, 10.000, ¿cierto?, 40.000 o 1.000.000. No existe un grupo controlador, ¿cierto?, o un dueño del capital. En nuestro caso, ¿cierto?, todos los socios tienen capital y participan de la propiedad de la cooperativa. Así, sus socios, ¿cierto?, no son meros clientes, sino que son dueños de su cooperativa, ¿no? La unificación de la fiscalización radicada en la CMF, ¿cierto?, bajo la normativa y criterios bancarios, no va en la línea de potenciar el sector cooperativo. Por el contrario, lo mejora al hacerlo equiparable a la banca en circunstancias que se trata de realidades absolutamente disímiles, con la sola excepción de una cooperativa, ¿cierto?, que representa el 90% de las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF. Por esta razón, parece contradictorio, ¿cierto?, que las cooperativas de ahorro y crédito sean igualadas en materia de fiscalización a las exigencias del sector bancario, considerando la abismante brecha que existe entre estas instituciones, que si bien pertenecen a la industria financiera, ¿cierto?, caminan por carriles muy distintos en materia de los objetivos que cada una se fija para contribuir a la sociedad. Por ello, ¿cierto?, vemos un alto riesgo para la sustentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito, dadas las exigencias desmedidas, ¿cierto?, considerando lo básico de su modelo de negocio. Como segunda amenaza, ¿cierto?, podemos mencionar la evaluación de la gestión bancaria, ¿cierto? El proyecto de ley somete a las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF a una evaluación de gestión bancaria, ¿cierto?, que establece la Ley General de Banco. Las cooperativas de ahorro y crédito, ¿cierto?, serán evaluadas como un banco, las cuales son instituciones de mucho mayor ámbito de acción, complejidad, y sus controladores, como mencionaba, son grupos económicos y no miles de asociados. Se evaluará, ¿cierto?, la calidad del gobierno corporativo, ¿no?, los controles internos, la seguridad de sus redes, sistemas de información para la toma de decisiones, seguimiento oportuno de riesgo, clasificación privada de riesgo, capacidad de enfrentar escenarios de contingencia, seguridad de la información y ciberseguridad de la cooperativa, entre otros aspectos, ¿cierto? Cabe destacar, ¿cierto?, que ya nos encontramos supervisados y fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero en conducta de mercado. Esto es, en transparencia, trato justo, protección del cliente financiero, como también en lo prudencial, ¿cierto?, que cautela la solvencia, la liquidez, la gestión de riesgos crediticios, financieros y operacional, velando, por tanto, en este caso, la Comisión para el Mercado Financiero, ¿cierto?, por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, promoviendo, evidentemente, el cuidado de la fe pública. ¿No? Estamos convencidos, ¿cierto?, y creemos necesario mantener la dualidad existente al día de hoy en materia de fiscalización referente a la gobernanza y los resultados financieros propios del negocio, medido bajo criterios técnicos, ¿cierto?, entre el Ministerio de Economía y la Comisión para el Mercado Financiero, respectivamente. ¿Ya? Entendemos que la CMF posee todas las facultades para fiscalizar e interpretar los resultados del negocio, como son los aspectos financieros y contables, pero no así la sensibilidad que tiene el gobierno corporativo en temas estratégicos para llevar a cabo el objetivo primordial de las cooperativas con respecto de sus asociados.
En términos normativos, ¿cierto? La CMF ya nos ha aplicado las mismas normas que la banca, ¿cierto? Debiendo regirnos por la recopilación actualizada de normas, ¿cierto? Generadas para la banca y sin realizar, ¿cierto? O efectuar ajuste alguno para las cooperativas de ahorro y crédito. O sea, a modo de ejemplo, ¿cierto? Llevamos un año, ¿cierto?, para efectos de aplicar exactamente las mismas normas, ¿cierto?, de resguardo y gestión de riesgos operacionales que hoy día tiene la banca, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, estimamos que la evaluación de la gestión de las cooperativas de ahorro y crédito bajo un modelo bancario, ¿cierto?, es absolutamente inadecuado. Con ello se debilita la esencia del modelo cooperativo, debilitando, ¿cierto?, las cooperativas de ahorro y crédito, y podrá provocar que se terminen eventualmente extinguiendo, lo que perjudicaría, ¿cierto?, directamente a 500.000 de asociados y a sus respectivas familias que pertenecen al menos a estas 3 cooperativas y otras que evidentemente no hemos considerado. Como tercer elemento, queremos mencionar este acceso excesivamente restringido, ¿cierto?, al Banco Central. Al respecto, mencionar, ¿cierto?, que ya se permitiría, ¿cierto?, solo el beneficio, solo a aquellos que cumplan con una serie de requisitos. Esto es, ¿cierto?, que mantengan permanentemente un patrimonio efectivo o igual o superior a las 800.000 UF, ¿cierto?, que es igual al capital mínimo hoy para constituir un banco. Cumplir exigencias de solvencia, liquidez, riesgos financieros, riesgos operacionales y otros, ¿cierto?, que defina el Banco Central, ¿ya? Presentar además, ¿cierto?, una solicitud al Banco Central de Chile y que ella sea aprobada por el Consejo del Instituto emisor. En la práctica, debido a las altas exigencias cuantitativas y cualitativas para acceder al Banco Central, en el escenario más probable, el proyecto de ley terminará beneficiando única y exclusivamente a la cooperativa de ahorro y crédito dominante del mercado, que actualmente ya concentra, como mencionaba, alrededor del 90% de los activos del sistema, ¿cierto? Para el caso, ¿cierto?, nuestro, las 3 cooperativas presentes, no ofrece ningún beneficio para su desarrollo, sino que por el contrario, las aleja de su acción cooperativa, ya que son los mismos requisitos que se le exigirían a los bancos para operar con el Banco Central. En conclusión, ¿cierto?, lo que vemos es que el proyecto de ley va en sentido opuesto a una política pública de fortalecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito y de fomentar, ¿cierto?, la existencia de instituciones financieras no bancarias, ya que derechamente debilita la inclusión financiera y, en definitiva, atenta contra el mejoramiento de la calidad de vida de millones de chilenos, ¿no? El proyecto de ley, ¿cierto?, no presenta ningún beneficio para la casi totalidad de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿cierto? Al contrario, las condena con exigencias desmedidas, las hace perder su esencia de cooperativa, su rol social que hoy día cumplen, ¿cierto?, su rol de inclusión financiera, y las llevaría a su extinción, dado que se le aplicarían, como ya hemos mencionado, ¿cierto?, los estándares bancarios. Su gestión será evaluada como banco sin ser bancos. El proyecto de ley, ¿cierto?, coloca en riesgo la existencia de algunas cooperativas de ahorro y crédito, ¿cierto?, y el aporte que hoy día están haciendo a la sociedad. El proyecto de ley, en su versión original, el mensaje ejecutivo, implicaba excluir del sistema financiero formal a cientos de miles de chilenos y sus familias que actualmente son atendidos por las cooperativas de ahorro y crédito. Fundamentalmente, de alguna manera, para terminar, ¿cierto?, la petición que hacemos es que, considerando estos aspectos que he mencionado, ¿cierto?, es que el Senado, ¿cierto?, tenga la posibilidad de tomar una decisión informada acerca de los impactos que el proyecto de ley tendría sobre las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF y los cientos de miles de socios, ¿cierto?, atendidos por esta, los cuales serían empujados a recurrir a alternativas en el mercado informal, con negativas consecuencias para el desarrollo económico de los segmentos más vulnerables de la población. Teniendo presente las consideraciones, ¿cierto?, que ya he señalado, ¿cierto?, lo que buscamos, ¿cierto?, es que
este proyecto de ley sea aprobado en el Senado sin ningún cambio respecto del texto despachado por la Cámara de Diputados, de Diputadas y Diputados, ¿cierto?, en lo relativo a las modificaciones a la Ley General de Cooperativas, ¿cierto?, en este caso contenidas en el artículo sexto número 6 del referido proyecto de ley, que fue rechazado en primera instancia, en primer trámite constitucional. Con esto, digamos, espero, ¿cierto?, haber al menos entregado algunos antecedentes y que les permitan a ustedes, ¿cierto?, tomar una decisión, ¿cierto?, tomando en consideración el rol que hoy día las cooperativas de ahorro y crédito cumplen, ¿cierto?, para satisfacer, ¿cierto?, ciertas necesidades que parte importante de la población hoy día presenta, fundamentalmente, en este caso, acceso a servicios de intermediación financiera. Por mi parte, quedo disponible, digamos, si hay alguna duda o algo que complementar respecto a lo que acabo de señalar. Muchas gracias, John Piero Piazza, por esa presentación que creo que interpretaba Ahorrocop, Capual y Oriencop. Así es. Sí. A continuación le quiero dar la palabra al gerente de Coopera, al señor Pedro Pablo Lagos. Gran, ilustre nombre, porque el general Lagos fue la toma del Morro de Arica, lo quiero recordar. Sí, señor, así es. No sé si él es pariente de don Pedro Lagos, pero por la línea de mi familia yo sí. O sea, yo también. Bueno, me voy a inhabilitar entonces porque tengo un pariente. Tengo un pariente. De a poco vamos penetrando todo esto. Don Pedro, tiene la palabra. Muchas gracias a la comisión por darnos la oportunidad de dar nuestra opinión respecto a este proyecto de ley de resiliencia financiera que creemos que es muy importante. Nuestra propuesta de presentación incorpora 3 puntos, ¿no es cierto?, que primero es la importancia del proyecto de resiliencia financiera para el sistema financiero de la cual, ¿no es cierto?, las cooperativas somos parte. El segundo punto es analizar el proyecto a través de la mirada de las cooperativas, ¿no es cierto?, de ahorro y crédito que son fiscalizadas por la CMF. Y el tercero, tenemos unas propuestas de mejora que creo que podrían hacer que este proyecto tuviera la unanimidad de todo el sector. Quiero informarles que voy a exponer yo la primera parte y la última parte la va a exponer un asesor nuestro, que es Eduardo Ibarra, que ya está conectado. Bueno, primero quiero partir diciendo lo que es Coopera. Coopera es una asociación gremial que reúne a las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF. Hoy día son 4 las cooperativas que componen esta asociación gremial: Cocretal, Confía, Copeut y Detacop. Y quiero destacar que dentro de las 4 contamos con las 2 cooperativas más pequeñas. Ninguna de esas 2 cooperativas tiene 400.000 UF. Y en este cuadrito queremos mostrar hoy día, esto es el 31 de diciembre, la fuente de información es los informes que publica la CMF, y que podemos ver que hay 7 cooperativas que son fiscalizadas por la CMF, de las cuales 2 tienen menos de 400.000 UF de patrimonio y 5 sobre 400.000 UF, ¿ya? De las cuales hay 4 que tienen más de 800.000 UF de patrimonio. Repito, esto al 31 de diciembre del 2022. Las cooperativas que componemos Coopera apoyamos este proyecto, incluyendo sí las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, porque creemos que es un paso re importante para nuestro sector de poder eliminar barreras que históricamente nos han limitado y que son impuestas por el solo hecho de ser cooperativa. Ya creemos que este proyecto persigue fortalecer el sector cooperativo, de las cuales nosotros somos parte, no importante en cuanto a volúmenes, pero sí importante a cuanto a personas que nosotros atendemos.
socios y clientes. Queremos mejorar el proyecto con algunas indicaciones para que este sea más inclusivo, porque les recuerdo que las cooperativas, lo que nosotros perseguimos es mejorar la calidad de vida de los socios y hacemos inclusión financiera tal vez como ninguna otra institución la hace. Por otra parte, también creemos que es importante que este proyecto va en beneficio de los cerca de 2 millones de socios y clientes de nuestras cooperativas. Es re importante destacar esto porque le va a dar más fortaleza y más seguridad a todos nuestros socios y clientes. Respecto a las cifras, el proyecto de ley de resiliencia busca, ¿no es cierto?, como ya se ha mencionado, robustecer y perfeccionar el sistema financiero del país y además dar acceso, y esto, ¿no es cierto?, como herramienta da acceso a intermediarios financieros que no son bancos, como son las cooperativas, para acceder a ciertas herramientas que van a mejorar la fortaleza del sistema. También es importante destacar que digamos, incorporan en este proyecto otras herramientas para mejorar la infraestructura del mercado financiero de operaciones, como son las repos, ¿no es cierto?, los pactos de retrocompra, robustece la legislación de las cooperativas de ahorro y crédito y también incorpora algunos procesos simplificados que permiten internacionalizar el peso. O sea, es un proyecto bastante amplio. Y reitero, para nosotros es fundamental porque elimina una discriminación arbitraria histórica con las cooperativas de no poder acceder ni a los servicios de liquidez del Banco Central, ni tampoco permite acceder a los sistemas de pago. Lo que si estuvieran operando, como hoy día lo hace con la banca, tendríamos un sistema financiero más resiliente y también más competitivo. Además, este proyecto creemos que permite a las cooperativas de ahorro y crédito que son fiscalizadas por la CMF acceder a la posibilidad de ser parte de transmisión directa de la política monetaria, reducir costos de operación por intermediación con bancos que hoy día se hace con bancos comerciales, mejoras en la clasificación de riesgo con su respectiva también caída en los costos de financiamiento y reducción también de riesgo sistémico, que para nosotros también debiera ser muy importante. En Chile las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas también en general de otros sectores, de otras actividades, tenemos diferencias con la banca porque tenemos de partida una muy mayor cobertura geográfica, realizamos una actividad permanente de inclusión financiera y trabajamos con socios y también con clientes que dan, ¿no es cierto?, permitirían que las políticas monetarias lleguen a un amplio segmento de la población de manera mucho más rápida y con menores costos. Acá tenemos, en este gráfico, tenemos, ¿no es cierto?, una muestra de el número de cooperativas de ahorro y crédito. En total somos 48 cooperativas de ahorro y crédito, de las cuales 7 son supervisadas por la CMF y 41 exclusivamente por la AES, contra 17 bancos, ¿ya? Nosotros tenemos 48 instituciones financieras, como les decíamos, y con casi 2 millones de socios y clientes. Y en el cuadro de abajo podemos confirmar, ¿no es cierto?, las diferencias en cuanto a número de instituciones, colocaciones totales, colocaciones a personas, colocaciones a empresas y activos, capital y patrimonio respecto a las cooperativas fiscalizadas por la CMF, las cooperativas fiscalizadas por la DAES y el sistema bancario. Las cifras son elocuentes. En lo que es colocaciones a personas, tenemos un 2,13% del total,
y como decía, ¿no es cierto?, las colocaciones son bastante menores que la banca, pero sí atendemos a un número muy importante de personas que efectivamente normalmente o habitualmente no tienen acceso a la banca. Ya, respecto a la importancia del proyecto, queremos destacar que, como ya se ha mencionado, este proyecto busca, ¿no es cierto?, perfeccionar y robustecer el sistema financiero por medio de, primero, el acceso de intermediarios no bancarios a la infraestructura del mercado financiero. Esto es básicamente acceso directo al Banco Central de Chile, que hoy día es exclusivo para los bancos comerciales. Es importante mencionar que este acceso además es voluntario a los servicios de pago y liquidez del Banco Central para las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF, que cumplan las exigencias definidas en el proyecto. Por otra parte, los accesos a los servicios de pago del Banco Central para las cámaras de compensación, que permite que todas las cooperativas fiscalizadas por la CMF puedan acceder a estos servicios de pago del Banco Central a través de las cámaras de compensación de pago de bajo valor, que habilitará, ¿no es cierto?, la posibilidad de desarrollar productos de medio de pago que hoy día las cooperativas tenemos muy limitados. También apunta a mejoramiento en las infraestructuras de mercado financiero, a mejoras al mercado de operaciones y venta de retrocompra repos y al robustecimiento de la legislación de las cooperativas de ahorro y crédito. Y acá esto unifica e integra la fiscalización en materia de gestión que hoy día realiza la CMF a las cooperativas de ahorro y crédito, y que busca principalmente proteger a los socios y clientes, haciéndolos instituciones más resilientes. Por otra parte, ¿no es cierto?, la creación de un mecanismo excepcional de retiro de cuotas de participación previo, ¿no es cierto?, cumplimiento de una normativa que debe o que debiera normar la CMF, también es un avance muy importante, porque hoy día el tema de la devolución de aportes es un problema que afecta a muchas cooperativas y es un tema muy relevante para el modelo. También está la fiscalización única integral de la CMF a las cooperativas de ahorro y crédito con un patrimonio mayor o igual a las 400.000 UF en materia atingentes a la evaluación de gestión. Está el aumento de la exigencia de índice de solvencia de día 10,5, la inclusión de activos ponderados por riesgo operacional y mercado y bajo metodología de cálculo que también va definida por la CMF. Y por último está la incorporación de procesos simplificados que facilitarán la internalización del peso chileno. Como ya se ha mencionado, ¿no es cierto?, el rol de intermediación financiera, que es, ¿no es cierto?, captar depósitos y recursos del público y que están cubiertos por la garantía estatal, y con eso generar préstamos por medio de estas captaciones, es un rol que hoy día tienen, por ley, solamente pueden realizar dos instituciones, los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, fiscalizadas por la CMF, ¿ya? Porque las cooperativas que no están fiscalizadas por la CMF no tienen garantía estatal. Realizan la misma función, pero sin la garantía del Estado. Esto es un factor también que es de mucha importancia. Hoy día, ¿no es cierto?, a pesar de que tenemos el mismo rol de intermediación financiero, existen asimetrías regulatorias que impiden, de cierta manera, a las cooperativas poder competir de igual a igual en algunos productos y servicios con los bancos. Una de estas graves discriminaciones es justamente no tener acceso a los servicios de liquidez y pago del Banco Central por el solo hecho de ser cooperativa. ¿Ya? Eso es un tema que es importante y que creemos que con este proyecto de ley se mejora esta discriminación. El no contar con esta opción, ¿no es cierto?, genera aumentos de costos en las operaciones de intermediación, porque tenemos que trabajar con bancos,
y empeora, ¿no es cierto?, la visión de los prestamistas, de las clasificadoras e inversiones, que aumentan costos de financiamiento y aumentan además riesgos sistémicos ante cualquier evento de inestabilidad financiera. Por todo esto, creemos que este proyecto de ley es muy importante porque nivela, ¿no es cierto?, los pisos mínimos para operar de las cooperativas, los equipara a la banca y permite además una mayor competencia. Y eso, por supuesto, beneficia a todos los ciudadanos del país. Y el hecho de que aumente la resiliencia de las cooperativas también, con los accesos, ¿no es cierto?, a los servicios del Banco Central, produce también mayor tranquilidad a nuestros más de 2 millones de socios y clientes. Una de las propuestas que nosotros vamos a plantear más adelante, ¿no es cierto?, con más detalle, es que proponemos bajar las exigencias patrimoniales de 800.000 a 400.000 para acceder, ya que es voluntario, a los servicios del Banco Central de Chile. Actualmente, las cooperativas que tienen más de 400.000 UF de patrimonio, es cierto, tenemos una fiscalización dual, es decir, el mercado financiero, la Comisión para el Mercado Financiero nos supervisa en materia de riesgo y el Departamento de Cooperativa en todo lo que tiene que ver con gobernanza o con temas societarios. Y dentro de los cambios, ¿no es cierto?, que propone este proyecto de ley, está que la Comisión para el Mercado Financiero sea fiscalizador único integral en materias atingentes a la evaluación de gestión y dejar al Departamento de Cooperativas con la función de fiscalizador único integral para las cooperativas con menos de 400.000 UF y manteniendo, sí, su rol de promoción y fomento del sector cooperativo en su conjunto. Debido a que las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF captan depósitos y ahorros del público y tienen además garantía estatal, es decir, somos garantes de la fe pública, es importante robustecer continuamente la gobernanza y la gestión de los riesgos de crédito y además la liquidez, ya que estos procesos están conectados con la gestión integral de riesgo de una institución financiera. Por esto es que la designación de la CMF como fiscalizador único en materias relacionadas con la gestión es clave para proteger y resguardar los intereses de nuestros socios y clientes, robusteciendo, ¿no es cierto?, la gestión de gobernanza en materia de riesgo y aumentando así la resiliencia de las cooperativas de ahorro y crédito. Ahora, dejo con ustedes a Eduardo Ibarra, que va a terminar las últimas partes de nuestra exposición. Muchas gracias, Pedro. Espera, nosotros le damos la palabra, ¿no? Okay. Perdón. Sí, pues esta cuestión funciona así. Tiene la palabra, Eduardo. Muchas gracias. Cuando uno separa el proyecto de ley de resiliencia financiera en materia atingente a las cooperativas de ahorro y crédito, uno podría separar este robustecimiento en dos grandes pilares, es decir, la protección de los socios y clientes que tienen servicio en este tipo de instituciones financieras y un segundo eje que tiene que ver con fortalecer la identidad de estas cooperativas. ¿Por qué? Porque sabemos que las cooperativas son distintas en su naturaleza a los bancos comerciales. En el primer pilar, cuando uno revisa el proyecto y ve este tema, tiene que ver con que para proteger a los socios y los depositantes se está promoviendo, primero, que las cooperativas puedan competir de mejor manera en el mercado financiero, eliminando discriminaciones que hasta la fecha son arbitrarias y solo por ser un intermediario financiero cooperativo no pueden acceder a servicios que tienen hoy día los bancos comerciales. Por ejemplo, esto tiene que ver con no tener acceso a servicios de pago y liquidez del Banco Central de Chile. Pudimos ver en la pandemia cómo las cooperativas no pudieron tener acceso a un financiamiento al FSIC, que tuvieron los bancos, que van a pagar el próximo año casi por un monto de en torno a 30 billones de pesos chilenos, a una tasa, a una TPM fija.
del 0,5%. Adicionalmente, no tienen las cooperativas de crédito actualmente acceso a las mismas operaciones financieras que puede ofertar un banco. Por ejemplo, no tenemos acceso a ofrecer cuentas corrientes, instrumentos derivados para poder administrar nuestros balances y otras funciones que sí tienen los bancos. No tenemos la posibilidad de decrecer en capital pagado y reserva, lo que genera también ciertos temas que están resolviéndose en este proyecto, pero los queremos comentar. Y también tenemos, por ejemplo, una capitalización obligada sobre el reajuste anual que los bancos dejaron de hacerlo cuando pasaron IFRS antes del 2000, en torno al 2006, 2007, 2008. ¿Ya? Y lo segundo es que para proteger a los socios y a los depositantes, también este proyecto está mejorando la regulación y la supervisión. Ojo, en materia atingente a gestión de riesgo, debido a que lo que busca entonces, a partir de mejorar la gestión de las cooperativas, fortalecerlas, modernizarlas y mejorarla en el tiempo. Pero esto hay que complementarlo con fortalecer la identidad cooperativa, porque las cooperativas tienen un principio de ayuda mutua a partir de la inclusión, bajo los principios y valores de diversidad, igualdad de derechos y centrado en la cooperación y no en la competencia. Lo que sí hay que destacar que las cooperativas en Chile solo pueden realizar operaciones de préstamo con sus asociados y asociadas en Chile. No así en el pasivo. En el pasivo sí pueden tener no socios o clientes. ¿Okay? Esto es un punto relevante porque nos diferencia con respecto a otras geografías. Por ejemplo, Alemania y otras geografías, las cooperativas o los bancos cooperativos pueden prestar a clientes por el lado de los préstamos. En Chile solo se puede generar operaciones de préstamo con asociados y asociadas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al final las cooperativas no atienden a clientes como lo hacen los bancos comerciales, sino que atienden a sus propios dueños. ¿Ah? Y esto hace que seamos un intermediario financiero distinto a los bancos comerciales y por eso fortalecer en este proyecto la identidad cooperativa es tan relevante. Acá hay un esquema que lo que hace es mostrar la evolución del proyecto. En la primera parte está el proyecto original, luego están las modificaciones agregadas por el Ejecutivo a partir del 10 de abril, después está lo que ocurrió a la aprobación de la Cámara de Diputados, en donde estuvo el rechazo del artículo 87, de la modificación del artículo 87 de la Ley de Cooperativas y adicionalmente el artículo segundo transitorio del proyecto de ley. Y acá están las propuestas que traemos como Coopera para poder robustecer tanto la protección de socios y depositantes como la identidad cooperativa del proyecto, que creemos, insisto, vital para el desarrollo del sector. No voy a entrar al detalle de lo que tenía el proyecto, pero lo que sí queremos destacar es que la inclusión de las indicaciones del Ejecutivo que se hicieron en el proyecto son muy relevantes en el sentido de que fortalecieron la gradualidad de la implementación de las modificaciones normativas. Esto se hizo con una modificación al artículo segundo y cuarto transitorio. Y adicionalmente se creó una instancia de coordinación entre la CMF y el Departamento de Cooperativas para confeccionar la norma, que es una instancia central para fortalecer la identidad, la proporcionalidad y la gradualidad en la implementación de estas modificaciones. Y adicionalmente se hace una mención, es decir, se refuerza la proporcionalidad, y esto es relevante destacarlo en el artículo 87 bis, no en el 87 que se rechazó en la Cámara de Diputados, sino en el 87 bis, en donde se menciona que tanto la supervisión, el nuevo rol de la CMF, tanto en el nuevo mecanismo de retiro excepcional de cuotas, como en la supervisión atingente, tiene que ser y se tiene que referir a las características fundamentales de las cooperativas en el ejercicio de sus facultades. Y eso es muy importante mencionarlo, porque esto no es solo a entregarle más atribuciones a la CMF para fiscalizar temas de gobernanza, sino que en el artículo 87 bis se menciona que tiene que tomar en cuenta las características fundamentales en el ejercicio de sus facultades. Y esto es central en el proyecto. ¿Qué es lo que ocurre con el rechazo? Se mantiene la discriminación de no acceso a los servicios de pago y liquidez del Banco Central de Chile, lo cual creemos que ha llevado al sistema financiero a una concentración excesiva en los bancos comerciales. Esto no es un problema entre cooperativas, esto es un tema de cómo hacemos que las cooperativas sean más competitivas en el mercado nacional, y por eso es importante que se fortalezcan para que puedan competir de mejor manera con los bancos comerciales. Se elimina también la gradualidad en la implementación,
con la no aprobación del artículo transitorio segundo. Evidentemente, la fiscalización y control integral permanente de la CMF atingente a temas de evaluación. Es importante que esto es atingente a la evaluación de gestión. Los bancos tienen una supervisión adicional en solvencia y otras materias que no está incorporando esto. Es decir, lo que hace el proyecto de ley, como bien dijo el Banco Central de Chile antes y mencionó, es que hace que la gobernanza en materias de riesgo, principalmente y evaluación de gestión, pase a ser controlado por la CMF, pero a los bancos se le exigen otras materias adicionales en solvencia, en riesgo financiero, en liquidez y en riesgo operacionales, que solo van a pasar a ser exigidos a partir de este proyecto si es que acceden las cooperativas al Banco Central de Chile. Mencionar ahora las propuestas que vamos a entrar a detallar a continuación. Nosotros planteamos, y las voy a mencionar porque acá las tenemos detalladas, así que no las voy a leer acá, pero vayan a continuación, para proteger a nuestros socios depositantes. Lo primero, queremos proponer que el acceso voluntario al Banco Central de Chile sea a partir de 400.000 UF y no de 800.000 UF, pero que se incorporen los requisitos adicionales que se piden a los bancos en el artículo 51 de la Ley General de Bancos. Hoy día en Chile se permite que los bancos se puedan crear a partir de 400.000 unidades de fomento, por un tiempo indefinido, y esto está definido en el artículo 51 de la Ley General de Bancos. Creemos que es posible que las cooperativas, a partir de este umbral, puedan solicitar este acceso voluntario, pero adicionemos la exigencia que se le exigen a los bancos cuando están debajo de este umbral, con un 1% adicional en el índice de solvencia o un 1% después de 600.000 UF hasta 800.000 UF. Si generamos esta modificación, esta apertura, pasarían de las 5 de las 7 cooperativas que actualmente están fiscalizadas por la CMF a poder acceder voluntariamente a estos servicios de pago de liquidez al Banco Central de Chile. Acá están los cuadros que demuestran al cierre de diciembre cuáles serían entonces las cooperativas que estarían accediendo. La segunda propuesta es mantener a la CMF con esta fiscalización integral y permanente en materia atingente de evaluación de gestión, es decir, dejarlo consistente con la propuesta del Ejecutivo en su reposición. Creemos que esto es muy importante. Acá está el esquema de cómo quedaría. Es muy importante para fortalecer y proteger a nuestros socios y a nuestros depositantes. Y queremos mencionar lo siguiente. Hoy día la CMF supervisa estas 7 cooperativas y informalmente supervisa la gobernanza asociada a materia atingentes de riesgo, informalmente. Lo que hace este proyecto es formalizar algo que informalmente la CMF ya realiza en temas de comité y otras materias que son relevantes en la gestión de riesgo. Nosotros, por tanto, lo que creemos acá es que esto va a apoyar al sistema y a las cooperativas a fortalecer su gobernanza en materias de riesgo y a formalizar materias que hoy día informalmente la CMF ya realiza. Por tanto, y que el DAES, como se bien sale acá, continúa en el fomento y el desarrollo integral de las cooperativas y en la existencia y consolidación de reglamentos y materias de apoyo. Lo que sí, y viene a continuación, nosotros creemos que este rol o esta instancia de coordinación permanente que está puesta en el proyecto de ley en el segundo transitorio podría ser, y es una propuesta que tenemos, que sea de carácter permanente y ojalá se incorpore en el artículo 87 bis. Es decir, que ojalá la CMF y el DAES tengan una coordinación permanente por ley que permita que ambas instituciones que fiscalizan a distintos tipos de cooperativas puedan cooperar permanentemente y la CMF fortalecer al DAES en materia de supervisión de riesgo y el DAES fortalecer en todo su conocimiento con respecto a materias de identidad cooperativa y otros a la CMF. Lo otro que estamos planteando es que las cooperativas de ahorro y crédito que accedan a estar fiscalizados por la CMF en algún momento del tiempo, pese a que puedan estar por debajo del umbral definido por ley, sigan estando supervisados. Esto hoy día la ley no lo deja, no lo deja expresamente comentado. Creemos que esto es importante porque lo que hace es dar certeza jurídica y mayor resiliencia a las cooperativas que no están en esta condición. Hoy día hay 2 cooperativas que están por debajo del umbral de 400.000 UF, siguen estando fiscalizados por la CMF. Creemos que mencionar esto es muy importante
porque, insistimos, le da más resiliencia y certeza jurídica a las cooperativas que están bajo este umbral por temas coyunturales, pero que es súper importante que sigan estando fiscalizadas por la Comisión del Mercado Financiero, porque así también siguen teniendo acceso a la garantía estatal de depósito, que de cara a cualquier depositante e inversor es relevante. Otra propuesta que tenemos es que las cooperativas de ahorro y crédito, solamente por estar fiscalizadas por la Comisión del Mercado Financiero, estén facultadas a realizar operaciones con medios de pago, transferencia electrónica, indistintamente su nivel patrimonial. Esto es un tema en el artículo 86, que hoy día lo que hace es que no basta con ser supervisada, sino que además se exige un nivel patrimonial que está dejando actualmente... Don Pedro, okay. Sin ánimo de apurar lo moceado, solamente decirle que ya alrededor de 25, 27 minutos, si podría acelerar un poco más porque no va a pillar el término de la sesión y otros senadores tienen otras comisiones, ese es el tema. De hecho ya perdimos al senador García que está en la Comisión de Educación, no he perdido, pero tuvo que ir a Educación. Gracias. Perfecto, señor presidente. No, por lo tanto, lo que estamos planteando en esta propuesta es que se pueda entonces generar acceso solamente por estar supervisada por la Comisión y no por un nivel patrimonial como hoy día está en el artículo 86. Con respecto a la protección de socios, también solicitamos, creemos que es bueno plantearlo, evaluar o estudiar la obligatoriedad de la capitalización de reajuste de las cuotas de participación anual, que hoy día está en el artículo 90 del reglamento de la Ley General de Cooperativas. Esto permitirá nivelar esta simetría que existe hoy día con los bancos y que aflige a un número importante de cooperativas supervisadas por la CMF y no supervisadas. Por lo tanto, creemos que es importante para darle más resiliencia y adicionalmente acceso. Creemos que también hoy día para acceder a ser supervisados por la CMF es por un nivel patrimonial y creemos que es relevante agregar otro indicador adicional, por ejemplo, niveles de activos ponderados por riesgo, para que así no solo se acceda por nivel patrimonial, sino que también por el tamaño del balance y el riesgo que asumen las instituciones cooperativas en función de fortalecer al sector. Por último, solamente mencionar nuevamente que acá está la instancia de coordinación, que estamos proponiendo sacarlo del artículo transitorio, llevándolo al artículo 87 bis, para que esta coordinación se mantenga en el tiempo y permita fortalecer a ambos fiscalizadores del sector cooperativo en su conjunto. Sabemos que el DAES en el proyecto tiene el rol de fomento y desarrollo integral del sector cooperativo. Queríamos simplemente mencionar que sería bueno agregar materias de registro, por ejemplo, que sigan teniendo el registro actualizado de socios, de cooperativas vigentes y activas, gobierno corporativo, estados financieros y estatutos, para mantener estas atribuciones de coordinación, desarrollo y fomento y control de las cooperativas de ahorro y crédito y del sector cooperativo en su conjunto. Solo para finalizar, en la última parte, se modifica, queremos plantear que en el artículo 87 que se repone, hay una parte en donde se menciona que la exigencia de la fiscalización es equivalente a los bancos. Nosotros creemos que eso se puede modificar porque se entiende el espíritu, pero se puede mejorar su redacción en el sentido de que no sea equivalente a los bancos, sino que se ajusta a la naturaleza de las cooperativas muy similar a lo que aparece en el artículo 87 bis, en el entendido de que se entiende la naturaleza del comentario, pero creemos que para fortalecer la entidad cooperativa no hay que buscar equivalencia con bancos. Hay que ajustarse a la naturaleza de este tipo de instituciones. Y los temas de forma a veces son relevantes, muy importantes. Y por último, mantener el mecanismo. Creemos que en este proyecto de ley se elimina la posibilidad de que las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF puedan comprar cuotas de participación en otras cooperativas. Creemos que hay que mantener este mecanismo. Este mecanismo creemos que debe mantenerse, pero previa autorización de la CMF. Esto es porque las cooperativas pueden colaborar y generar redes entre cooperativas que permiten, a partir de bases de colaboración entre ellas, generar mecanismos entonces de desarrollo del sector en conjunto a nivel nacional. Esto haría el sector cooperativo más resiliente, podríamos construir redes de colaboración y fomento. Don Pedro, no lo quiero interrumpir, pero lo estoy haciendo. Le digo con mucho respeto, lleva 33 minutos.
Lo digo de verdad, porque nosotros tenemos que llevar los tiempos acá. Entonces, le quiero pedir que concluya. Estamos terminando. Es que la idea es generar una presentación que vaya estimulando el debate y generar un interés profundo en el proyecto. Y entender los puntos principales. Gracias. Perfecto. Terminamos. Muy bien. Muchas gracias por esa extensiva presentación. Bueno, por lo visto, quiero decir varias cosas a su secretaria. Este proyecto, bueno, lo seguiremos tramitando muy probablemente en la próxima sesión. Dos, acá han surgido un número de inquietudes, tanto del lado de los parlamentarios como de las personas que concurrieron hoy día a la sesión. Y tres, quiero llamar la atención de que los 6 ejes nos hemos concentrado solamente en uno, que es el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, que ya de suyo tiene un componente complejo, lo quiero decir inmediatamente, que hay que ver cómo lo vamos a abordar, pero hay otros temas que también son relativamente importantes, me parece a mí, que vamos a tener que requerirles también ponerle mucha atención. Lo quiero dejar hasta ahí, quiero agradecer la participación, lamento decirles que era acotado el tiempo que tuvimos, pero vamos a seguir tramitando el proyecto, no me cabe duda que vamos a tener la posibilidad de seguir interactuando con el gobierno ejecutivo, ciertamente, y con las cooperativas y otros que eventualmente quieran dar su punto de vista. Entonces yo, señores senadores, sin más, dado que se cumplió el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stop.